Saludos cordiales, gracias por acompañarnos, bienvenidos. El gobierno nacional anunció un paquete de sobretasas, aranceles o salvaguardias a 2.800 partidas y subpartidas en porcentajes que van del 5 al 45%. Esta decisión del gobierno pretende atender dos factores adversos que se expresan en la economía del momento. Por un lado, la baja del precio del petróleo y por otro, el fortalecimiento del valor del dólar a nivel internacional. Nuestras exportaciones se encuentran en desventaja en el mercado mundial como consecuencia de lo que hemos dicho, el valor vigoroso del dólar. Internamente, las importaciones que hace el país pueden provocar una salida importante de divisas con las repercusiones traumáticas que puede significar el no tener dólares en la circulación, en el manejo interno de la economía. En el ámbito fiscal también puede entrar el país en un periodo crítico ante la baja del precio del petróleo. La dependencia de los ingresos petroleros hace que el motor de la economía nacional, que se ha dinamizado durante estos 8 años, esto es lo público, lo estatal, se desacelere. Y con ello, todo el Ecuador se ve afectado. La producción privada nacional ha estado pendiente del rol del papá Estado, como habitualmente comentamos. Por ello se volvió, podríamos decir, cómoda y no existieron incentivos para la inversión y el crecimiento de este sector. Las salvaguardias son impuestas a los productos que vienen del exterior. Esto puede incrementar los valores nacionales y disparar los índices inflacionarios. El gobierno pretende recaudar unos 2.000 millones de dólares como consecuencia de esta medida. Nuestros invitados aquí en el programa son los siguientes. Agradezco la presencia de Pedro Páez, superintendente de control del poder del mercado. También nos acompaña el profesor Luis Espinosa. Él es docente de la Universidad San Francisco de Quito. Agradezco la presencia de Fernando Buendía. Él es asesor parlamentario y analista de temas económicos. Y nos acompaña también Juan Fernando Carpio, profesor universitario, analista de temas económicos. Gracias entonces a nuestros amigos televidentes, gracias a los señores que están alrededor de esta mesa. Dejo constancia que las expresiones, las declaraciones, los testimonios que se formulen en este espacio son de exclusiva responsabilidad de nuestros invitados. Bienvenido, gracias doctor Páez por estar con nosotros. Y tal vez una primera pregunta un poco para ubicarnos. Yo había señalado que esto podría provocar o generar un aumento de los precios como consecuencia de que los importados van a incrementar y los nacionales quizás se quieran acercar. ¿Cuál es la apreciación que usted tiene? Le escuchamos, adelante. Tenemos noticias muy alarmantes que nos vienen de los comités de usuarios que se están multiplicando en todo el país, precisamente los abusos y los engaños que se están cometiendo. De usuarios, sí, están centenares de comités de usuarios formados, auspiciados por la superintendencia, pero que han tenido ya resultados muy importantes, por ejemplo, en la reducción de la venta de productos caducados, ¿no? Ahí nos dieron palo propios y extraños, y inclusive algunos economistas que se llenan la boca de la libre competencia, pues ahí empezaron a decir que esto de aquí está en contra de la libre empresa. Pues mire, se ha logrado evitar de una manera dramática, sin necesidad de tener sanciones, el tema de los productos caducados, ¿no? Sobre todo en los barrios populares, en las provincias. Y lo propio estamos intentando hacer ahora con la superintendencia, con los escasos recursos que tenemos, frente a esta situación alarmante en la que se ve que con el pretexto de las sobretasas, no producto de, sino con el pretexto de las sobretasas, se están aumentando los precios de manera, pero totalmente desproporcionada. ¿Ya se está evidenciando eso? Se está evidenciando eso y la gente lo está parando. Es interesantísimo el hecho de que la movilización de la ciudadanía, inclusive en las redes sociales, por ejemplo, está dando ejemplos de mucha dignidad, y yo creo que estamos parando en seco parte de este proceso, pero que viene con mucha fuerza. Y yo creo que es importante que la ciudadanía vea con mucho detalle esa situación, porque las sobretasas fueron diseñadas para compensar la reducción de los precios de las importaciones, producto del proceso de fortalecimiento del dólar, de apreciación del dólar frente a todas las otras monedas que se venían depreciando. Y eso significa que con cada dólar que circula aquí en el Ecuador usted puede comprar más productos importados, con excepción de aquellos que vienen de los Estados Unidos. En el caso específico, por ejemplo, de Colombia, la depreciación del peso colombiano está entre el 25 y el 30%, lo cual significaría que los productos colombianos que se estaban consumiendo y que forman una parte significativa de la canasta familiar debieron haber caído
debió haber caído el precio de los productos colombianos, óigase bien, en 25-30%. Pero no cayó. Aquí en el Ecuador. Aquí, sí, ¿Y dónde claro. se vio eso? Pues Nunca. los últimos 4 o 5 meses, perdón. Ha habido un abaratamiento para el importador, para las grandes cadenas, para los grandes distribuidores, para los grandes establecimientos. Han generado una inundación de los productos colombianos, pero no han redundado en una mejora del precio para la gente. Yo digo, y no solamente que no han caído los precios, para que vean ustedes que no hay tal juego de la oferta y la demanda, no hay libre competencia aquí en el país, que eso solamente se puede dar sobre la base de las rigideces que tienen los cuellos de botella gobernados por los oligopolios y los oligopsonios. Y generan una situación que no solamente que no han caído los precios, sino que han subido los precios. Yo, por ejemplo, consumo café colombiano y acabo de venir de una visita familiar a Colombia y veo la diferencia brutal. Nos han subido en el precio de lo que estaba antes en el 15, en el 20%. Lo cual no tiene sentido. No tiene sentido porque allá los precios, entonces, miren, los productos son más baratos. Sin duda. Las sobretasas estaban diseñadas para compensar esa baja de precios y esa inundación. Pero aquí resulta que con la estructura oligopólica que existe en el país, el consumidor chupa por las unas y chupa por las otras. Hay que acabar con el abuso y hay que acabar con el engaño. Fernando, su opinión en términos generales respecto a lo que estamos conversando y el tema salvaguardia, si es tan amable. Bueno, los precios de la canasta básica no tienen por qué incrementarse porque son de origen nacional. El 70% de todos los productos de alimentos básicos provienen de productores nacionales, de tal manera que no existe motivo. Y más bien, los precios de los productos importados van a tener que, por efecto de mercado, equipararse a las condiciones del mercado nacional. Pero perdón, Fernando, ¿no será al revés? Más bien, si es que tenemos unas manzanas chilenas, para poner un ejemplo más fácil de entenderlo, chilenas, extranjeras, caras, las nacionales van a intentar acercarse lo más posible, el precio, a las chilenas. Porque los costos de producción de la producción nacional no van son a mover, fijos, no se van a mover. Por tanto, no tienen por qué. El comerciante, si ve que la otra está carísima, la va subiendo. Y este es un tema que ya lo plantea Pedro, pero yo también quisiera decir que los únicos afectados son un segmento de los importadores, solo el 9%, vinculados a productos que no están directamente relacionados con el consumo masivo de los pobladores, es decir, son productos de, digamos, cierta mercado exclusivo. Pero de otro lado también hay que decir, los beneficiarios, aparte, digamos, de la estabilidad monetaria, son los productores nacionales que se verían fuertemente impactados si es que no se establecerían estos mecanismos de protección de la producción nacional. Vale decir además que esto desincentiva la actividad comercial, pero es que es una actividad que viene hipertrofiada. El 70% de los negocios del Ecuador es de comercio y el comercio no crea riqueza. El comercio vive de la riqueza generada en el sector real de la economía. Habrá un coste del transporte, del servicio logístico, pero no genera riqueza. Y vale decir, el sector comercial que surgió monopólico en la economía ecuatoriana, surgió del agronegocio, ha sido fuertemente concentrado y monopólico, como lo plantea, y se han obtenido enormes, pingües ganancias. Solo para poner un ejemplo, en el caso de la producción de maíz, al agricultor aún hasta años recientes le compraban a $9 un quintal y el precio de referencia era 16, es decir, el intermediario ganaba $7 por 30 millones de quintales, que en 1000 toneladas significa eso, estamos hablando de $210 millones que el capital comercial se llevaba. De esta manera el capital comercial ha sido, luego también en el ámbito del poder, fuertemente concentrado, y hemos llegado entonces a políticas públicas de corte oligárquico para favorecer, en momentos como el que el país ha estado viviendo, a los intereses del capital comercial, exportadores, importadores, pero en detrimento del interés nacional. Ya. Vamos ahora a ustedes. Bueno, yo no puedo estar más preocupado. Estoy preocupado por lo que supone la subida de los aranceles, de las sobretasas para la economía ecuatoriana, y estoy también muy preocupado por lo que estoy oyendo en esta mesa en cuanto a las justificaciones que se dan. Vamos a ir hablando del por qué se producen las salvaguardas. Es decir, las salvaguardas no son sino una subida de impuestos que se produce a las importaciones ecuatorianas, es decir, impedir a los consumidores ecuatorianos o ponerle más difícil a los consumidores ecuatorianos que consuman aquellos productos que ellos desean consumir y ponérselo hasta un 45% más caro, que
es mucho más caro a un cierto limitado número de productos, pero ya es un atentado grave. En segundo lugar, se nos dice no deberían subir los precios de los productos nacionales. Eso es la ley de la oferta y la demanda. No sé cómo se puede decir que no hay juego. La ley de la oferta y la demanda aplica en cualquier lugar porque es una ley económica universal. En un momento dado, si el producto extranjero es mucho más caro, el producto nacional ve que no tiene competencia, va a intentar y tiene igualarse para subir la competencia, porque el precio no lo determina el coste de producción, el precio lo determina la ley de la oferta y la demanda, como se puede ver en los manuales básicos de economía. Y luego se dice que el comercio no genera riqueza, que le pregunten a cualquier comerciante, que le pregunten a cualquier usuario si genera riqueza o no genera riqueza, porque claro que genera riqueza. La riqueza no son solo los bienes materiales que se produce, una app de un teléfono móvil es riqueza, el comercio es riqueza, el trasladar los bienes a aquellos lugares donde la gente los quiere consumir es riqueza. De hecho, la riqueza solo se genera cuando hay comercio, cuando hay alguien que efectivamente paga por ese bien o servicio. Por tanto, no puede estar más preocupado, en primer lugar, por lo que suponen estas salvaguardias, que suponen una subida de impuestos y un aumento de precios para los economistas ecuatorianos. En segundo lugar, porque supone las justificaciones suponen un ataque a la lógica económica. Y eso es bastante grave. Ok, Juan Fernando. Andrés, deberíamos preguntarnos para qué tenemos una superintendencia de control de mercado. Se nos dice que la justificación es controlar los productos caducados. Claramente cuando se vende un producto caducado esto es estafa. Si tuviéramos un buen sistema de cortes en el Ecuador, podríamos ir donde un juez del barrio, un juez local por lo menos de la parroquia, y podríamos lidiar con este tema. Esa no es una justificación para tener una superintendencia de este tema. En primer lugar. En segundo lugar, la idea de que se puede controlar los precios en el punto final. ¿Qué pasa con toda la cadena para llegar hasta ese punto final? Tenemos un entorno completamente oligopolizado, más que nunca. En estos 8 años estamos peor que nunca en eso. Justamente, ya decía Pedro Páez que hemos tenido excelentes ganancias extraordinarias para los empresarios, lo mencionaba en un par de medios de comunicación en los días anteriores. Y esto es porque el entorno permite, esto es una especie, lo que pasa con las salvaguardas y lo que ha pasado en estos 8 años en general, pero con estas salvaguardas particularmente, es que tenemos un corralito como el argentino, pero no es bancario, es un corralito comercial. Y tenemos a los zorros empresariales privilegiados cuidando a las gallinas, que somos todo el resto de nosotros los consumidores. Entonces, estamos viviendo peor, con menos opciones. Pensemos en el automóvil. Yo quiero empezar con esto mostrando una fotografía. Allá. El andino. ¿Qué es esto? Este es el auto andino, exactamente. Esto que está pasando con el auto andino desde hace 40 años, o con los automóviles en el Ecuador, es lo que nos está pasando con el resto de productos ahora. ¿Qué es lo que pasa con el auto andino? Que se nos dice que poniéndole unos aranceles a los bienes que vienen de afuera, pensemos un auto de $10.000, a Ecuador llega a 22.000, entonces ya tenemos que comprar el producido en el Ecuador en 18.000. Exactamente eso nos pasa con los licores ecuatorianos, nos pasa ahora con las frutas. Lo que usted quiere decir, Juan Fernando, es que el aparato productivo nacional privado no avanzó, no creció, se quedó, y que ahora entonces el rato que nos eliminan lo importado vamos a tener malos productos nacionales. ¿Sabe qué país tiene una buena clase empresarial? Chile, pero abriéndose al mundo, a la competencia. Ok, está planteado el debate, Pedro, no sé si quiere agregar. Uy, sí, terrible. Mil cosas. A ver, me preocupa que ambos sean profesores en la universidad porque, por ejemplo, errores conceptuales como plantear el hecho de que la oferta y la demanda están funcionando cuando existen monopolios o oligopolios es gravísimo, porque la demanda se endogeniza. Entonces, la oferta y la demanda pasan a ser endogenizados. Cuando uno tiene monopolios, oligopolios, oligopsonios, ¿no es cierto? Es el ingreso marginal el que directamente derivado de la demanda el que define las condiciones de la oferta. La oferta y la demanda no puede funcionar con la idea del modelo de la oferta y la demanda es que son dos fuerzas independientes que dan lugar a la tijera, ¿no es cierto? Que uno ve normalmente en los textos de economía. Cuando hay oligopolio, cuando hay oligopsonio, inclusive es posible demostrar matemáticamente que se deriva el ingreso marginal que establece la oferta, se deriva directamente de la demanda, entonces está endogenizado, no hay dos fuerzas independientes. Cuando hay un poder sobre el mercado, las empresas son fijadoras de precios, son ellos los que establecen las condiciones del mercado y por tanto manipulan la oferta y la demanda, no están funcionando lo que se asume detrás de eso. ¿Dónde se expresa el oligopolio? Error conceptual garrafal. Quiero una presión. ¿Dónde se expresa el oligopolio? ¿En la producción o en el comercio? Aquí en el Ecuador tenemos monopolios hasta en la sopa, pero sí, sin duda, hay un cuello de botella fundamental
aguas arriba siempre a nivel del comercio. En el comercio. Y el tema de las importaciones, ¿no? Los dos colegas obviamente están argumentando a favor de las importaciones en una perspectiva que claramente entra en síntesis, digamos, con el pronunciamiento de las cámaras durante todo este tiempo, tratando de que no exista una superintendencia de control de poder de mercado y que no haya una legislación antimonopólica. No me sorprenden ese tipo de argumentos, porque en el Ecuador varios intentos que se hicieron para tener una legislación en este sentido, que es parte de una tradición internacional. Nosotros somos la agencia número 129 de los 132 que existen, con una jurisprudencia, con una tradición jurídica que nace en 1890 en los Estados Unidos con la ley Sherman, y aquí en el Ecuador se han hecho todo tipo de malabares, ¿no es cierto?, tanto teóricos como académicos como políticos, para frenar que eso exista. Ahora finalmente tenemos esa legislación y es necesario justamente que hayan los estudios, los análisis que permitan que la verdadera competencia exista. Hay algunos que se llenan la boca de la libre competencia, ¿no es cierto?, pero de lo que están es promulgando y promoviendo la competencia entre el tiburón y la sardina, de lo cual se sabe exactamente cuáles son los resultados, que no necesariamente están planteando un tema de asignación eficiente de los recursos, porque detrás de la idea de la asignación eficiente de los recursos está un presupuesto absolutamente artificial que se convierte en un chiste cruel. Pleno empleo y competencia perfecta. Eso no existe. Luis. Bueno, oigo con preocupación al señor superintendente de poder de mercado decir que en Ecuador hay monopolios y oligopolios, porque si hay alguien responsable de denunciar jurídicamente cuáles son o entre los tribunales, sería usted. En segundo lugar, si hay monopolios... Eso no es de acuerdo a la legislación nacional. En segundo lugar, o sea, alguien responsable de que no haya es la superintendencia. En segundo lugar, si hay monopolio o oligopolio, es siempre responsabilidad del Estado, que no permite la libre competencia para que entren nuevas empresas a hacerlo. Lo que ocurre es que cuando usted pone barreras a que entren nuevos productos o cuando usted pone barreras a que se comercie, los comerciantes que están dentro se benefician de beneficios extraordinarios, efectivamente, pero porque no se ha permitido que haya intercambio, que haya competencia, que es lo que hace una industria eficiente. Lo que hace una industria eficiente, lo que hace un país eficiente es competir con el mundo, es intercambiar. Ok, Fernando. Bueno, yo primero una aclaración. El equilibrio de la oferta y la demanda respecto de los productos de consumo masivo se va a producir porque la demanda son los consumidores. ¿Sí? No es la demanda el competidor de producto importado de la cebolla. De manera que el jabón, la manteca, el aceite, la cebolla, el papel higiénico, todos estos productos no van a tener alteración alguna. Y eso es importante señalarle. Cualquier alteración únicamente será origen en procesos especulativos. Pero una segunda cosa, a veces nos leemos los manuales y nos creemos de memoria. Estados Unidos, que preconiza precisamente el aperturismo comercial, mercado, ¿sí? Apenas tiene el 20% de su economía abierta al mercado internacional. El 80% es producción y consumo interno. Y vale decir, le va mal. Cada año pierde 400.000 millones de dólares. Pero sin embargo se compensa porque tiene un mercado interno y porque tiene un aparato nacional, efectivamente. Claro. Y ese aparato productivo se generó a través de una historia de proteccionismo de décadas, que fue generando las condiciones para el desarrollo industrial. Y esto es lo que nos enseña la historia económica de todos los países del mundo. Corea del Sur, Chile, Inglaterra, la Unión Europea. Es decir, no hay país que no haya tenido políticas de protección nacional para poder lograr dar despegues. Una vez que han despegado, ahora sí nos abramos todos. Claro. Y en el caso ecuatoriano tenemos un problema. La mitad de la economía está abierta. Y esto nos está provocando precisamente que cuando el mundo estornuda, a nosotros nos dé pulmonía, como nos está ocurriendo. Y finalmente, en el caso de Chile, Chile es un país reprimarizado, es decir, que no tiene aparato industrial. Se dedica precisamente a producir manzanas, uvas, es decir, aquellos productos que en momentos de crisis como la presente son mucho más impactados, y por ello la crisis en Chile empieza desde años atrás, es aún ahora más grave. Juan Fernando, el turno es suyo. Hablemos del elefante en la habitación del que nadie está hablando. Estamos hablando de la dolarización a fin de cuentas. Y la dolarización es un esquema que no es de tipo de cambio fijo, hablando de manuales, justamente los economistas enemigos de la dolarización y los desdolarizadores, como les podemos llamar desde ahora, no entienden la dolarización. Nunca han entendido porque en sus manuales justamente se habla de tipo de cambio fijo. Otro punto importante, en Estados Unidos no hay una ley antimonopolio, hay una ley antitrust, anticonglomerado. Y los conglomerados en Japón, en Corea del Sur y en Alemania son muy importantes. Cada grupo empresarial tiene su banco, o cada
banco tiene su grupo empresarial, por ejemplo, si nos salimos de los manuales. Hablemos de historia económica, esto es muy importante. No hay potencias exportadoras devaluadoras en la historia. Con moneda fuerte ocurrieron el milagro económico alemán, el despegue japonés en los 60, una década después, y el despegue de varias potencias a lo largo del mundo. Y esto es muy importante, sobre todo para el Ecuador. No hay ningún caso de un país pequeño que haya prosperado aislándose del mundo. Puede ser que sea primaria la economía chilena, de acuerdo, pero con eso viven 3 o 4 veces mejor que los ecuatorianos. Imagínense si se industrializaran. A mí me preocupa algo dentro de los Chicago Boys chilenos, por ejemplo. No hay nadie de esos en esta mesa, por cierto, pero es que creen que la inflación es algo importante para que una economía avance. Desde que Estados Unidos se vuelve inflacionista, las familias estadounidenses van estancadas 40 años en poder adquisitivo, van mejorando tecnológicamente, las empresas tienen un entorno competitivo, etcétera, etcétera, pero el sistema financiero está jugando en contra del ciudadano común. ¿Queremos eso para Ecuador? ¿Queremos volver a una moneda devaluable? Me parece que las salvaguardas son una forma de restarle el poder adquisitivo al dólar, que ya encontraron la manera de devaluar el dólar de alguna manera. Ok. El tema está planteado. No sé si usted, Fernando, quisiera comentar sobre eso. El tema que ha dicho Fernando. Me parece que es importante justamente porque existe un tipo de cambio establecido, fijo, y porque no hay una soberanía monetaria, que me parece a mí que es el problema crucial. Es decir, el dinero es como la sangre. Si no hay dinero, no circula y no se producen los intercambios de las mercancías. De tal manera que le corresponde a la autoridad, al Estado, y por ello, en buena hora que se aprobó el Código Monetario Financiero para que exista una autoridad que sea capaz de regular sobre el sistema monetario y financiero y establecer las normas que sean necesarias, incluidas las normas que ahora se han establecido para proteger la balanza de pagos, permite que pueda haber una estabilidad en el sistema económico. Esto es fundamental para poder comprender. Es verdad, yo coincido que los procesos de devaluación, como los que ocurren en el caso de Colombia, no es que, digamos, son gratuitos. Siempre en economía, cuando se producen estas medidas, alguien gana y alguien pierde. Es el sector exportador el que tiene beneficio, pero es el conjunto de la sociedad el que está cargando con el efecto de la inflación. Ahora, por efecto de que tenemos un tipo de cambio fijo, ¿no?, la medida que se está tomando está dirigida hacia un sector de la economía, ¿no?, que ha venido generando dinámicas de acumulación, insisto, en forma, digamos, excesiva, desmedida, y que era necesario establecer un control. Gracias, Fernando. ¿Quieres decir algo? Sí, yo quisiera intervenir. Lo cortito, porque tengo que ir a un corte. Bueno, nombrado el caso de Estados Unidos, el 83% de los economistas son partidarios de eliminar los aranceles que tiene Estados Unidos. El 83% de los economistas americanos también están en contra de lo que ocurre allí. ¿Y en el sector agropecuario? Los economistas. No, siguen ahí los problemas conceptuales. Mire, a ver, el tipo de cambio fijo extremo es la dolarización, no desde la perspectiva de lo que pasa en los Estados Unidos, sino de lo que pasa aquí en el Ecuador, que es lo que estamos discutiendo acá. El Ecuador no tiene la capacidad de mover el valor del tipo de cambio. En el caso de que solamente es el Estado el que genera los oligopolios y los monopolios, nada por el estilo. Es la propia dinámica de la acumulación capitalista la que genera que la plata llame la plata y que haga que las empresas que tienen mayores posibilidades tengan una trayectoria exponencial, genera una cantidad de convexidades en el mercado, ¿no es cierto?, que hace que se fortalezcan en comparación a las otras empresas. Esta situación de por sí mismo genera una situación de concentración del poder económico en determinadas empresas, que se establecen ciertas indivisibilidades, lo cual hace, o sea, indivisibilidades quiere decir que si es que uno tiene una planta, ¿no es cierto?, enorme, ¿no es cierto?, tenga una capacidad de mercado que no se compadece con la que puedan tener los otros operadores. Entonces, este tipo de situaciones rompen con la idea que está detrás de los modelos tradicionales convencionales de la economía, que hablan de la libre competencia. Es necesario hacer el análisis concreto de la situación concreta, y en el caso del Ecuador, insisto, estamos hablando, tenemos estudios a 400 sectores del Producto Interno Bruto, en todos y cada uno de ellos tenemos niveles de concentración más allá de lo saludable. Tengo que ir a un corte comercial, volvemos en un instante. No está hermosa de mí, pero me quiere meter el gol. Me gusta como yo le doy. Sueña conmigo, una bomba por la cuando yo le doy besos. No está enamorada de mí, la madre. Si tú me dejas de mí, no, te la sabes que eres tú.
Los días van a estar bien si crees que algo bueno está por venir, que tú lo puedes conseguir. Oh, sé que lo vas a conseguir con tu Banco Guayaquil. Lo mejor está por venir. Oh, oh, lo mejor está por venir. Oh, oh, lo mejor está por venir. Vive intensamente lo que haces. Fíjate una meta. Cree en ti. Cada paso que damos nos lleva a la cima. Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Soy perfecto. Sin gol, no hay fútbol. Canal 1, el canal de los goles. En Canal 1, los domingos tienen sabor mexicano. Porque este simpático personaje... A sus órdenes, jefe. ...nos deleita con sus picantes ocurrencias. ¡Ay, no! Es Cantinflas. ¿A usted qué le importa? Y está en este mero canal que te gusta. Canal 1. Bueno, vamos a presentar nuestro siguiente segmento de este programa y voy a dar la palabra a Luis para que comente algo de lo que se dijo antes del corte comercial, pero incorporando un poco la explicación o la discusión respecto al tema de los precios, que a mí me parece que se vuelve lo más sensible frente a la decisión adoptada por el gobierno. A ver, por favor, Luis. Bueno, voy a decir, en primer lugar, me alegra que hayamos hablado de la dolarización porque efectivamente al final es el debate que está detrás de todo este tipo de medidas y es bastante importante defender la dolarización en estos momentos. En segundo lugar, el señor superintendente nos hablaba antes de acumulación capitalista de las ganancias, que es un lenguaje completamente marxista, y Marx dijo hace más de 150 años que el pez grande se comía al pequeño. Sin embargo, después de 150 años de evolución de la economía capitalista, nos damos cuenta que el país con mayor número de empresas y con mayor competencia son los países precisamente cuanto más capitalistas más lo son. No hemos visto. Los países que no llegan a producir una gran diversidad de empresas son aquellos países en los que se impide la competencia. Países pequeños en los que no se permite comerciar con el mundo, por tanto es muy fácil que se acumule las... Pero Luis, ¿usted cree que esta medida va en la línea de proteger, de precautelar el dólar, lo cual es bueno, pues? No, es que eso es lo que se nos dice. Se nos dice que lo que ocurre, que esta medida es necesaria para defender la dolarización. La dolarización, una de sus grandes ventajas es que el dólar es la moneda de uso común en el comercio internacional. Luego, daba mucha ventaja comparativa a Ecuador para poder comerciar con el mundo. Luego, lo que hay que hacer para defender la dolarización no es proteger, levantar barreras al libre comercio, sino exactamente lo contrario, abrir las fronteras de Ecuador, que ahora tiene todavía más ventajas. El riesgo es que se nos vaya ese dólar como consecuencia de una apertura enorme. La importación desmedida hacía que todos los dólares se salgan. Y la exportación que puede llegar a tener el Ecuador si es capaz de competir, como de hecho es capaz de competir con el banano, con el camarón, con las flores, con aquellas industrias que son exportadores y que son puras. Es decir, yo sí que creo que la economía ecuatoriana tiene capacidad de comer, yo sí creo en la economía ecuatoriana como creo en la economía chilena, como creo en la economía colombiana. Ecuador no tiene ninguna falla que no pueda competir en el comercio internacional como los demás países. Ahora, Pedro, lo que uno pensaría es que en el transcurso de estos años donde hubo tanta cantidad de dinero, era bueno estimular, promover, impulsar a la empresa privada para que haya un aparato productivo industrial, poderoso, significativo, que pueda resistir esto. A ver, mire, pero aquí hay problemas que no se dan espontáneamente y automáticamente como asumen las posiciones liberales del estilo británico de libre comercio, ¿no? La Escuela Americana de Libre Comercio está, o por ejemplo, autores como Balras, por ejemplo. Perdón, ¿la británica es más radical que la americana? La británica es la que está imperando inclusive ahora en los Estados Unidos. En los Estados Unidos, la Escuela Americana de la Economía hace referencia a un libre comercio en el que no existan monopolios.
pero es una escuela que hasta bien entrado el siglo XX se fundaba en alta protección industrial, políticas sectoriales, políticas industriales, políticas agropecuarias, altos salarios. Los salarios en Norteamérica, en Estados Unidos de manera específica, han aumentado en términos reales cada década, desde 1820 en que hay estadísticas hasta 1970 en que empiezan las políticas neoliberales. Entonces, miren, esa situación es lo que se oculta al país, se oculta en la discusión internacional en estos términos. Es absolutamente equivocado plantear que es solamente la situación de libre mercado la que plantea una situación con estabilizadores automáticos, porque en dolarización cada dólar que sale para pagar una importación, las crisis permanentes de balanza de pagos que se dan a partir de la ruptura de los mecanismos de Bretton Woods, a partir de la ruptura de los mecanismos de tipo de cambio fijo que se dio en 1931 de manera unilateral por Estados Unidos. ¿Qué pasa cuando sale un dólar? El momento en que desaparecen los dólares físicamente de la circulación interna generan además un problema de liquidez. Y obviamente en algunos bolsillos la liquidez va a desaparecer más rápida que en otros. Ahí a los neoliberales de toda ralea les encanta ese tema porque es una posición darwinista, ¿no es cierto? Pero obviamente esto significa un problema gravísimo en términos de la sociedad, porque además geográficamente eso se concentra. Lo que no es un problema de liquidez, es un problema, lo que no es un problema de solvencia, es un problema de liquidez pasajera. Es decir, todos tenemos, tiene carne, tiene leche, tiene huevos, tiene tela, lo que sea, ¿no es cierto? Si no hay con qué pagar esa carne, no hay con qué pagar ese pan, hoy día no tengo cómo vender, se me daña la carne, se me daña el pan, se me dañan los huevos, y eso significa que a la larga se convierte en un problema de solvencia, allí donde no existe. Si además de eso tenemos una situación estructural de una distribución inadecuada de los activos productivos, ¿no es cierto? El tema de las capacidades de producción evidentemente tiene una situación estructural asimétrica que hemos heredado. Estos problemas de liquidez pueden tener inmediatamente, sin ninguna transición, una situación de deuda, deflación, una situación recesiva muy exacerbada en contra de los sectores populares. Si moneda está fregado. Terrible. Vamos, Juan Fernando. En los 1970 en Estados Unidos lo que empieza no es el neoliberalismo, sino el inflacionismo. Va 40 años estancada esa sociedad y se ha vuelto consumista. Sí, consumista y deudora, ya no ahorrista e inversionista. Basta comparar con las familias suizas. ¿Cuánto tienen las familias estadounidenses? Tienen tantos activos casi como deuda. Es impresionante. Y eso es el inflacionismo. Esas son las ideas de Maynard Keynes, los seguidores de Keynes, los desdolarizadores, los mercantilistas, la gente que sostiene ideas del siglo XVII. Cuando uno ya llega al 18, 19 se encuentra con Adam Smith y los liberales. A mí me gusta que se haya utilizado el término neoliberales porque el neoliberalismo es justamente la economía tecnocrática, lo que pasa es que del lado de la derecha, entre comillas, y del lado de la izquierda están los keynesianos. ¿Por qué no pensamos en cómo despegaron los países que ahora miramos como los europeos o como ciertas zonas de Estados Unidos que tienen alta calidad de vida para las grandes mayorías, para las clases medias sobre todo? ¿Cómo despegaron en el siglo XIX? Sin impuesto a la renta, sin aranceles con el resto del mundo, sobre todo los países más pequeños. Estados Unidos aranceles. Estados Unidos es una gran zona de libre comercio de 50 países interna. Internamente. Bajo la lógica del superintendente, bajo la lógica del superintendente y de las ideas viejas del siglo XVII, deberíamos poner una aduana y aranceles entre Chimborazo y Guayas, porque claramente hay asimetrías y diferencias productivas de a lo que estamos asistiendo es una vez más a un caso de entre los economistas de las ideas cepalinas, de las que fracasaron en los 1970s en Latinoamérica. Estamos viendo que estos economistas sufren de algo que se llama apoplitorismosfobia. Es el miedo a la deflación, es una fobia, es miedo a que los precios caigan. Apple es la empresa más valiosa del mundo y opera en un mercado en el cual los precios caen cada año. No es cierto que se paran. También está mintiendo. Empecé la reunión justamente denunciando el hecho de que no estaba operando la ley de la oferta y la demanda, como dicen los textos, por el hecho de que debieron haber caído los precios de las importaciones durante los 5 meses previos. Así que está diciendo mentiras, por favor. No es cierto. Estoy diciendo claramente que debieron haber caído los precios y no cayeron. Y es más grave el asunto. Al cabo de los 15 meses de estas medidas cautelares que se están tomando, ¿cuál es la garantía en las actuales condiciones de oligopolización del mercado que nuevamente los precios bajen? No van a bajar nunca. Entonces la ciudadanía tiene que estar consciente, tiene que movilizarse
Tiene que haber un gran debate nacional, no con ideas prefabricadas, sino el análisis concreto de la situación concreta para ver cómo resolvemos los problemas del país. Hay abusos, hay engaños y quien sale chupando de todo esto es el ciudadano y es la dinámica de la economía, porque en esta lógica rentista que está primando desde el control tentacular que tienen los grandes monopolios en la economía ecuatoriana, a quien está castigándose es al emprendedor que verdaderamente se esmera por introducir tecnología, por mejorar los procesos, por dar un buen servicio y un buen producto. A ver, Fernando. Quisiera insistir de lo que estamos escuchando aquí en esta sesión. Parece que ahora hasta el Fondo Monetario Internacional es de izquierda. O sea, el Fondo Monetario está planteando, el actual Fondo Monetario Internacional está planteando que los estados hagan inversión pública para poder reactivar las economías, tanto en Estados Unidos como Europa, modificar, digamos, desarrollar la infraestructura que está obsoleta. Está planteando la inyección masiva de recursos, es decir, de dinero físico, moneda, a los sectores financieros para que pueda canalizar y reactivarse el aparato productivo. Esto lo viene haciendo Estados Unidos desde hace 4 o 5 años, desde la crisis, y ahora se viene implementando en el caso de Europa. De tal manera que a mí me parece importante que se establezca que si no hay una capacidad regulatoria de los estados, ¿no?, de orientación, de direccionamiento, efectivamente se puede llegar a producir una catástrofe, pero además son aquellos sectores periféricos donde la moneda va a llegar más difícilmente, en los sectores de la periferia, los sectores marginales, los de menos recursos, que van a ser los peormente afectados por una situación como la que se establece. También señalar que en el caso de los productores nacionales, por esta matriz primario exportadora, ¿no?, entre las exportaciones y las importaciones históricamente somos deficitarios. No es verdad que las exportaciones en algún año siquiera han podido compensar la salida por efecto de las importaciones. Okay. Y ha sido el Estado al que ha tenido que compensar. Ahora le toca a Luis, a ver, por favor. Bueno, a mí no se puede decir una cosa y la contraria. No se puede decir que Estados Unidos desde los 70 protege su comercio, y no se puede decir que Estados Unidos desde los 70 es el modelo de libre cambio. O lo es lo uno o es lo otro. No podemos poner un ejemplo contradictorio. Sí, el segundo punto de orden. Hasta ahora Estados Unidos mantiene los subsidios a la agricultura. Pero más proteccionismo no se puede hablar. Pero no se puede decir entonces en el caso contrario que por culpa del libre cambio las familias han perdido. O lo uno o lo otro. No se puede decir que... Luego nos llaman políticas neoliberales, darwinistas y mentirosos, y luego se pide además que los ciudadanos tomen acción para controlar. No se puede pedir, no se puede acusar a la gente sin ni siquiera entender. Primero hay que comprender y luego hay que actuar. ¿Por qué van a subir los precios? Por un modelo evidente, porque los costes de los importadores y los costes de los bienes han subido. Los costes de la competencia suben, por tanto, de manera evidente, los productos nacionales suben. Eso es evidente y no se puede intentar llamar y juzgar a la gente y llamarles especuladores con un tono despectivo y decir a los ciudadanos que tengan que acudir si no se comprende cómo se puede juzgar sin entender. A mí me preocupa bastante porque efectivamente se va a producir esa subida de precios, porque es obvio que si se suben los costes se van a subir los precios, y me preocupa bastante que se genere esa lucha, esa guerra, ese odio social dentro de Ecuador de unos contra otros, en lugar de libre comercio, que es que nos favorezcamos los dos. Vamos a ir a un corte comercial y volvemos en un instante. Andrés Carrión viste en Le Chateau, la fábrica de camisas blancas que se llenó de diseño y color. Fabricantes para el Ecuador, Aguayo Avilés, ex Yves Saint Laurent. El ritmo se apodera de las tardes de Canal 1. Este reality que te va a encantar. Con estos chicos quedarán todo por ganar. Le falta un poquito más de ensayo para mi parecer. Él estaba en otro mundo. La salsa choque de faranduleros, de lunes a viernes a las 4 de la tarde. Canal 1. Presentamos Ceramicor, la revolucionaria sartén de cerámica antiadherente con una base que retiene el calor, que no se pega ni se quema y que le ayuda a preparar extraordinarios platillos. La superficie de cerámica sólida de Ceramicor repele todo, no absorbe nada y nada se pega, solo se desliza. La carne se cocina sin aceites y se limpia fácilmente. Solo cuesta $129.
o páguelo a 6 meses sin intereses con pagos de solo $21,50. En Canal 1, nuestra pasión son los goles. Y los domingos tenemos tantos que no nos alcanza un solo programa. Por eso, goles en Fútbol 1 a las 7 de la noche y más goles en Fútbol 1 de las 11 de la noche. Los domingos, todos los goles al puro estilo de Fútbol 1. Vamos entonces con el tercer segmento del programa. Fernando, le doy la palabra a usted si es tan amable. Muchas gracias. Yo solamente quisiera señalar que a todos nos toca regirnos a un acuerdo que es el marco constitucional. La Constitución establece que el sistema económico es social y solidario y establece un rol para el comercio, que es precisamente la transparencia de la relación entre productores y persigue la especulación y persigue la usura, de tal manera que el derecho del ciudadano a establecer la acción pública para perseguir procesos que se considere que están siendo lesivos para el interés es absolutamente válido, un derecho y hay que llamar a los ecuatorianos a ello. Todos tenemos que reclamar si no estamos de acuerdo con un precio. Y en economías controladas por los grandes monopolios, lastimosamente tuve que salir por una llamada y no oír el resto de la discusión, no sé qué argumentos hayan presentado los colegas, pero es obvio que en una economía gobernada por los oligopsonios, por los oligopolios, por prácticas en las que el poder de mercado de ciertas empresas distorsiona la lógica que se supone actúa automáticamente en los mercados conforme a los modelos del libro de texto, pues definitivamente se generan procesos catastróficos. Lo que pasa, Pedro, es que en un momento dado, esta voluntad que ha llamado Fernando, sus insistentes también proclamas, en un momento desbordan porque los precios superan, en un momento dado ya es imposible. Por eso, lo que se necesita es una nueva correlación de fuerzas en la que los derechos del consumidor también se oigan. Aquí, lastimosamente, en el Ecuador, esta es una cultura totalmente nueva. Yo sé que hay cosas que le incomodan, por ejemplo, al colega en torno a la cuestión de las etiquetas y de los productos caducados, ¿no es cierto? Pueden ser malentendidos, pero es esa cultura que se empieza a inaugurar en el último año, por ejemplo. El hecho de que ya no somos borregos, que ya no que automáticamente estamos comprando lo que nos impulsa la publicidad o lo que está de moda o lo que está de marca, sino que empezamos a reflexionar respecto a lo que estamos comprando. Eso de ahí estás cambiando de manera sistemática. Sí, pero Pedro, si es que se suben los precios de las llantas, por decir algo, que no tienen nada que ver con las zanahorias. Sí. Sin embargo, el señor de las zanahorias va a subir el precio. No, por más que usted le ponga un auditor, un fiscalizador, un agente, de eso no hay nada que discutir, estamos de acuerdo. El problema son los aumentos injustificados, los abusos basados en la especulación, en el engaño, en el abuso del poder de mercado, en la confusión que se genera sobre la ciudadanía, ¿no es cierto? Y eso de ahí es una cuestión que lastimosamente los modelos teóricos, digamos, que se tienen en economía no los contemplan, pero es obvio que el tema de la publicidad, el tema de la manipulación de los mercados permite aumentar el poder que tienen las empresas ya de manera estructural por la capacidad instalada que tienen sobre el aparato económico, ¿no? A ver, Luis. A mí me preocupa mucho la visión que tiene el Pedro Páez, tanto de los ecuatorianos. Que estás preocupado, tanto de los ecuatorianos como de los ciudadanos. Es decir, usted dice que son borregos que se someten a la manipulación cuando van a comprar. Permítame, pero ni yo ni ningún ecuatoriano que conozco, cuando vamos a comprar ni somos borregos ni estamos sometidos a la... Al contrario, ¿qué es lo que está cambiando? No, pero usted dice que hasta ahora eran borregos. No, ahora y hace 10 años cuando compraban lo que ellos creían que era mejor para ellos en su mercado. Yo creo que la gente es inteligente y racional y decide comprar lo que desea. Ahí está el caso y además, del tabaco, por ejemplo. ¿Usted cree? Yo soy un feliz fumador, fumo puros habanos ecuatorianos, por cierto, que recomiendo... La gente estuvo convencida porque
porque la propaganda en segundo decía lugar, que no era en segundo lugar usted dice que los compradores se parecen borregos, eso es palabra, y los vendedores se someten a engaños, manipuladores, especuladores. Yo los comerciantes que conozco en Ecuador, en su inmensa mayor parte, no digo que no haya algunos que engañen, son gente honrada que compra e intenta vender. Y eso es exactamente la definición del diccionario de especular. Animo a nuestros televidentes que vayan al diccionario de la Real Academia de la Lengua y busca especular. Es comprar para luego vender, que es lo que hace cualquier comerciante. Y es legítimo y lógico que lo hagan. Aquí tenemos dos visiones del mundo. Una en las que hay unos compradores borregos y unos vendedores malvados, y entonces tiene que venir el poder del Estado, el control de poder del Estado, para controlar a ambas partes. Otra en la que tenemos unos ciudadanos honrados que deciden comprar lo que desean y unos comerciantes, en su inmensa mayor parte honrados, que deciden proveer lo que los otros quieren, y lo único que tenemos que hacer es dejarles actuar, no ponerles impedimentos, no ponerles salvaguardas, no ponerles impuestos. ¿Por qué Adam Smith, un liberal clásico, habló bien del contrabando? ¿Qué hace el contrabandista? Porque es una especie de héroe en sistemas paternalistas e intervencionistas. Está trayendo lo que la gente quiere a unos precios mucho más interesantes para la gente. Pero nosotros no entendemos que el comercio crea valor. A cada paso hace que algo que está en su momento o en el lugar donde es menos valorado vaya donde es más valorado y cuándo es más valorado. Se hablaba de que ahí tenemos un entorno oligopólico en el Ecuador. Yo estoy de acuerdo con Pedro Páez, por si acaso, en esto, pero el Estado es el que crea esto. No existe el poder de mercado en realidad. Es una terminología bastante disparatada. Si es que existe, es el poder que el poder le da al mercado, o mejor dicho, a quienes no quieren participar en el mercado. ¿Qué es el Estado bajo este análisis? Simplemente es un aparato que por turnos capturan los grupos económicos que no quieren competir en buena lid con otros. Entonces ahora tenemos una alianza non sancta entre los paternalistas estatistas y los empresarios que nunca quisieron competir en el Ecuador con el resto del mundo. Preguntémonos en los últimos 8 años, 10 años, ¿cuál es la nueva gran empresa ecuatoriana que ha surgido? Desde abajo, ninguna. ¿Cuál es la nueva gran empresa internacional que ha venido a ofrecer empleos interesantes para los graduados universitarios? Ninguna. Ok, Fernando. Yo creo que en toda la historia del Ecuador no ha habido de lo que estamos hablando, no ha habido. Pero yo quisiera decir que a veces, ¿no?, las ficciones, cuando se las contrasta con la realidad, en el año 85 el economista Luis Fierro hizo un estudio profundo que se llamaba Los grupos económicos en el Ecuador, y estableció que había 15 grupos que concentraban el porcentaje mayoritario del capital comercial, del capital bancario, del capital industrial, del capital agrario. Este proceso se exacerba con el proceso de apertura, de neoliberalismo, de ajuste estructural, de tal manera que tenemos una economía históricamente fuerte concentrada. En el caso mundial, claro que Carlos Marx tiene razón. Si en este momento hay 300 grupos económicos, ahora corporaciones con los máximos niveles de concentración y centralización, muchos de ellos con una capacidad económica superior al de la mayoría de los estados, es decir, que sus productos brutos son superiores a los de los estados, yo que sé, el Ecuador, El Salvador, etcétera, etcétera, ¿no?, que han surgido por efecto de estas dinámicas de concentración y acumulación, que es una ley intrínseca, interna a la propia lógica del capital. Es decir, en esta competencia, ¿no?, se van produciendo salidas de mercado, se van produciendo aportes, incrementos, crecimientos de mercado, y esto va generando de manera natural un proceso de acumulación y concentración que al final y da postre a crisis como las presentes. La presente crisis mundial, que es parte de la historia de las crisis del capitalismo, es una crisis no porque haya un exceso de producción, sino porque se ha distribuido tan malamente el capital que la gran mayoría de los del mundo, 1.060 millones de personas, ni siquiera tienen la capacidad para abastecer sus necesidades alimentarias. Por esta razón es fundamental la intervención del Estado. Esto se viene planteando en todos los debates económicos a escala mundial, digamos, en todos los foros, en todos los escenarios, sobre la importante y necesaria intervención. Lo otro es establecer un darwinismo, es decir, la ley de la selva, donde efectivamente el pez grande se pone chiquito. Pero usted advierte que con estas salvaguardias va a haber un periodo inflacionario en el país. Yo creo que se va a dar un fenómeno especulativo, y ahora sí existe un Estado con capacidades institucionales que va a poder enfrentar y controlar. Y además existe una ciudadanía consciente y movilizada, que ya no cae en esta falacia de la libertad de los escaparates. Es decir, que qué bueno que podamos comprar todo lo que querramos. Se ha construido en estos 8 años que una ahora sociedad ha ido de consumo, pensando en que la libertad
tiene que ver con el acceso a la educación, con el acceso a la salud, con el acceso al conjunto de bienes que les permite efectivamente ejercer su libertad a fondo. Es decir, si yo quiero ser astronauta, si quiero ser presidente, no, el si me puedo no comprar quiero el celular comprar una de manzana moda chilena, va a poder comprarlo, pero tiene que pagar el precio que valga. Me parece que hay muchos callos mentales respecto a ciertas ideas fijas en torno al tema del control, por ejemplo. El control no necesariamente es del Estado. De hecho, lo que está haciendo la superintendencia, y eso debe constar a todo lado, está escrito el tema de los comités de usuarios, los observatorios ciudadanos, las asambleas populares, que justamente lo que tratan de organizar es el control ciudadano sobre el poder que tienen ciertas empresas en el mercado. ¿Cómo va a decirse que no existe poder de mercado cuando por un lado se tienen unas empresas, para dar el dato exacto a lo que hacía referencia Fernando hace un momento, de un estudio de 37 millones de corporaciones a nivel mundial, el rato que se hacen los estudios de las estructuras de propiedad y de control directo e indirecto entre las distintas empresas, sin tomar en cuenta los paraísos fiscales ni los testaferros, se encuentra que 247 corporaciones controlan el 40% del Producto Interno Bruto Mundial, que el 63% del comercio internacional es comercio intrafirma. Entonces, no se puede comparar esa situación con el emprendedor que pone una tienda en la esquina, con el emprendedor que pone un taller, con el campesino que es tomador de precios, que tiene que meterse al mercado en las condiciones en las que las grandes empresas, sean aguas arriba o aguas abajo, se le imponen. Además, en condiciones como en la cuestión de lo de los supermercados, proveedores, emprendedores ecuatorianos, empresas medianas y hasta grandes para el tamaño de la economía ecuatoriana, a las que se les paga tarde, mal y nunca. Proveedores y emprendedores a los que se les obliga a entregar hasta el 30 al 50% de la mercancía de manera gratuita para las promociones del supermercado. Casos en los que se le obligan, se dice, cuidadito con que le vendas al rival, porque yo te elimino del mercado y no puedes colocar un solo producto. Tenemos en la página web nuestra testimonios de emprendedores, ¿no es cierto?, de empresas familiares que no han podido acceder a eso, que no pudieron acceder, no por la razón del Estado, eso es mentira, porque se pusieron de acuerdo las grandes cadenas, por ejemplo, impidieron que una cadena chilena entre aquí al Ecuador hace unos 15, 20 años, y hasta ahora le tienen jurado a este proveedor que cometió el pecado de entregarles mercancía a ellos y hasta ahora no puede colocar productos. Proveedores que nos cuentan cómo les dicen, bueno, ustedes pueden vender a la competencia, pero obligadamente tienen que venderle más caro. Miren, eso no es libre competencia, eso es mentira. Así le duela a quien le duela. Y eso no es una situación del Estado, es una situación que se está dando en el mercado que precisamente la ciudadanía se está organizando para controlar. El Estado, miren, para que quede contundente el tema, así quisiéramos que no queremos, así quisiéramos que no queremos, tenemos una convicción en términos del tema ciudadano. Es imposible que entre todas las superintendencias, todos los ministerios, toda la fuerza pública, el servicio secreto, el Mossad, podamos estar detrás de cada compra y de cada venta. Es la ciudadanía organizada, dejando de ser borregos, le duela a quien le duela, le duela a quien le duela. El manejo de la publicidad, que significa un gasto en muchos casos mucho mayor que el tema productivo, ¿no es cierto?, es el tema de la publicidad para manipular las conciencias, ha generado como por ejemplo el tema del tabaco. Durante 40 años, ¿no es cierto?, la gente no es que era por la soberanía del consumidor, al contrario, son como consumidores capturados, son consumidores totalmente agobiados por una publicidad tóxica y enfermiza que genera esta situaciones terribles. Ok, Juan Fernando. Las aduanas no son parte del sistema estatal, Andrés. Las aduanas son la principal fuente de concentración de mercados en el Ecuador. Son el origen de los oligopolios en el Ecuador. Llamémoslo por su nombre. Son las aduanas. Gracias a manipular las aduanas, estos supermercados pueden impedir que entren los productos. Esto es lo que pasa con esta cadena chilena en su momento. No solo se condiciona a los proveedores locales y no solamente se les pide a crédito, que son prácticas grises en el mejor de los casos. Estoy de acuerdo con Pedro Páez. Pero las aduanas son lo que realmente hizo que esta cadena chilena no pueda traer sus propios productos con los cuales quería llenar percha. Claro. Tenemos el peor entorno, no tenemos Estado de Derecho, no tenemos impuestos bajos y no tenemos, por lo menos tenemos dinero fuerte, no tenemos el tipo de entorno que permite que los países despeguen. ¿Cómo despegaron Argentina, Estados Unidos, Suecia en el siglo XIX? Con todo lo que nosotros no tenemos. ¿Qué es lo que sí tenemos? Paternalismo encima de paternalismo. Al paternalismo de los 90s y los 80s les llamamos era neoliberal por alguna razón mágica, sin ni una privatización, sin ninguna eliminación de impuestos, sin inversión extranjera interesante en el Ecuador, y le sumamos más paternalismo y un boom petrolero.
¿A dónde nos va a llevar? Luis, es curioso. Los aranceles han bajado de manera dramática, los impuestos han bajado de manera dramática aquí en el Ecuador. Vamos, la primera réplica. Usted dice que en el año 85 estaban muy concentradas las industrias en Ecuador y que 30 años después siguen igual. Claro que siguen igual porque el modelo, o peor, porque el modelo es el mismo. No se permite la entrada de nuevas empresas, no es fácil crear nuevas empresas, no es fácil traer productos importados. Con este entorno no hay seguridad jurídica, hay altos impuestos y es difícil hacer negocios. Con este entorno quien gana es quien ya está instalado. No puede haber que el pequeño empresario, que el pequeño productor ecuatoriano no tiene capacidad de competir porque es muy difícil. Porque ahora, si un pequeño productor quiere montar un grupo de música o quiere montar un restaurante, poner una pantalla de televisión en el restaurante, le van a cobrar un 45% más por sus aranceles. Es decir, lo pones todavía más difícil a aquellas personas que quieren. En segundo lugar, me encanta oír aquello de Carlos Marx tiene razón, creo que se refiere al pensador alemán, no a Carlos Marx Carrasco. Si es el pensador alemán, la verdad es que quedan muy poquitos marxistas en el mundo, me encanta conocer a alguno todavía. Usted habla dice que en estos 30 años, ¿qué apertura, qué liberalismo ha habido en estos 30 años? Exactamente seguimos en el mismo precio. Y aquí cuando se dicen dos cosas. Primera, que las empresas van concentrando riqueza. Claro, las empresas concentran riqueza y es maravilloso, porque estamos hablando de Coca-Cola, estamos hablando de Apple, hablemoslo claramente. Estamos hablando de que Coca-Cola cada vez es más rica porque consigue producir lo que los ecuatorianos quieren comprar y en todo el mundo lo quieren comprar. Y según usted, es que la gente ve la publicidad y no puede soportar el deseo de ir a comprar aquello y se está manipulada por la publicidad. No, Coca-Cola es un producto maravilloso, la gente le gusta y lo compra. Hay estadísticas disponibles en todo lado, hasta en journals médicos y totalmente certificados que muestran claramente que la reducción de la publicidad de tabaco ha reducido el consumo de tabaco, por favor. El consumo de tabaco ha sido un cambio. Por favor, no vengamos con estas ruedas de molino. El tabaco y otras cosas. Es un producto muy específico. Igual en el caso de los licores, igual en el caso de distintas cosas, igual en el caso de los casinos. Miren, eso, por favor, la ciudadanía. Y la Coca-Cola, lo que compra los millones y millones de dólares, por favor. Se está queriendo. Moralista. No hay que justo tabaco, justo las tres cosas moralistas la que he nombrado. No es así la pero estaba hablando Luis. No es así la cuestión. No es así la cuestión. Contra el placer, lo que estamos mostrando. Son cruzados contra el placer. Porque dice que tabaco, alcohol, casino, las tres cosas precisamente. Palabras que yo no he dicho. Claramente he planteado. El tema de las sobretasas tiene que estudiarse en el sentido de que son sobretasas sobre la base de los precios que debieron haber bajado. ¿Sí? Entonces, son los precios que no han bajado. ¿Por qué? Por la estructura oligopólica que existe en la economía ecuatoriana. Entonces, aquí se está mintiendo el momento que se dice que aquí esta es una política socialista, es una política keynesiana la que se planteó en los Estados Unidos. Mire, señor Reagan, bien difícil que se le diga socialista y keynesiano. 30 segundos, estoy ya sobre el tiempo, ¿no? Ya. Respuestas. Una primera, quisiera preguntarle al profesor, ¿cuál fue el libro más leído en economía en Alemania por los empresarios en el año 2009? El Capital de Carlos Marx, por favor. No, creo que fue el de y ahora es el de Piketty. En segundo lugar, yo quisiera decirle que desde el año 2007 hasta la actualidad el Ecuador viene experimentando un proceso de crecimiento sostenido sobre el 5% del PIB. Es decir, los propios análisis de la CEPAL, de organismos internacionales, señalan que a esa dinámica de crecimiento el Ecuador podrá despegar en 15, en 20 años manteniendo un crecimiento sostenido. ¿Cuánto es este año? En segundo lugar y en tercer lugar, con el menos sobre el doble de lo que va a haber la región latinoamericana. Pero además, una tercera cosa, en todos los casos en los que se han producido saltos industriales, Japón, Corea del Sur, ha habido un Estado que ha empujado y ha impulsado actuando con los instrumentos. En el caso ecuatoriano estamos empujando desde hace rato un proceso de cambio de matriz productiva. Se está trabajando que ir a un corte comercial de las bases y despido el programa. Volvemos en un instante para despedir el programa. Para llegar al fondo de las cosas, el robo de medicamentos en el IES es histórico. Hay que manejar los temas con cuidado. Hoy me enteré por mi compañero que debo $350. Casi me da un infarto. Y profesionalismo. Que un inocente, pobre, esté preso es un holocausto para cualquier familia. Como lo hacen en Amigos Íntimos, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Canal 1. Ahorrar
te sorprende en Banco Guayaquil, porque por cada $50 que deposites en tu cuenta de ahorros, participas por espectaculares combos, cocina, tecnología y vehículos. Lo mejor está por venir. Vive intensamente lo que haces. Fíjate una meta. Cree en ti. Cada paso que damos nos lleva a la cima. Las cosas buenas las celebramos con la mirada en alto. Juntos podemos lograrlo. Universidad Regional Autónoma de los Andes. Uniandes, a la altura de tus sueños. Barcelona, Manchester City, miércoles 18 de marzo, 14:30. Bien, aquí nos despedimos. Muchísimas gracias a Pedro Páez, también a Juan Fernando Carpio, a Fernando Buendía y a Luis Espinosa. Gracias a ustedes que nos han seguido a través de la pantalla. Felicidades. Hasta la próxima semana. Canal 1 presentó En la Polémica con el